Bueno, antes de entrar lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios, hace un momento nuestra hermana Lourdes Brazo tuvo que abandonar el servicio, el culto, se sentía enferma, se sentía mal. Y bueno, pues cada domingo es diferente. Hay domingos pues llenos de fortaleza, de ánimo, de gozo, de gratitud. Hay domingos difíciles, con necesidades, con luchas, con enfermedades. Y bueno, pues hoy estamos experimentando un domingo pues, con ciertas situaciones difíciles en nuestros hermanos. Entonces, pues vamos a como lo hemos hecho en domingos pasados, pues vamos a pedir al Señor que traiga fortaleza, traiga ánimo, traiga la salud, traiga la respuesta pues a la necesidad que tenemos en nuestro corazón. Y como lo hemos hecho, hermanos, en esta fila, si hay alguien que pues viene cargado, viene con alguna necesidad, viene con algo que le está inquietando en su vida, solamente levante su mano, no necesita mencionar el problema, levante su mano y Dios conoce su necesidad, Dios conoce su problema y de seguro que Dios va a tratar con usted en la forma positiva y va a traer la respuesta a su corazón. Y también de este lado, si hay alguien que pues esté pasando por una situación difícil, levante su mano para orar y pedir al Señor. Sí, gracias a Dios, muy bien. Pues vamos a inclinar nuestro rostro, pero quisiera pedir de este lado a nuestro hermano Guillermo que sea quien nos dirija en esta oración, pidiendo por los hermanos que levantaron su mano, que el Señor traiga la fortaleza en su vida y le ayude, le anime a seguir adelante pues en la situación difícil que está pasando. Y de este lado quisiera pedir a nuestro hermano Horacio también, que ore por aquellos que también levantaron su mano y ahí está bien. Bien, inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre bendito, te reconocemos que tú eres fuente de todo bien y que todas nuestras necesidades son suplidas, Señor, en tus preciosas manos, que tú estás en el control, Señor, aún en aquellas circunstancias en las cuales somos atribulados, en las cuales sentimos, Señor, la desesperación ante situaciones que nos aquejan, pero tu amor, Señor, cubre todo eso, aquello que nos afecta humanamente, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a aumentar nuestra fe, que tu Espíritu Santo nos consuele en estos momentos de dificultad y que podamos, Señor, juntos dar testimonio de tu amor y tu misericordia al darnos, Señor, la respuesta a aquello que te pedimos. Tú conoces, Señor, la situación de nosotros y sabemos que nada escapa, Señor, a tu voluntad. Y nos sometemos, Señor, a lo que tú dispongas, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en medio de todo el caos, en medio de todo esto que sentimos, sabemos que estamos confortados en tus manos y que nada escapa a lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que levantaron su mano. Te pido que pongas tu mano de poder en cada uno de ellos. Tú sé su fortaleza de cada hermano. Bendícelo y tú sabes cada necesidad de todos mis hermanos, Padre. Confórtalos. A mi hermano Elías, tú sabes su necesidad y su angustia que él tiene, Padre, a la pérdida de su hija, Padre. Es un dolor que realmente se le desea, Padre. Confórtalo, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos que levantaron su mano. Tú sabes sus necesidades. Pon tu mano de poder en cada uno de ellos, Padre. Todos te ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos,
Vamos a leer dos versículos, uno de Mateo y el otro del Evangelio de Marcos. Mateo capítulo 3, versículo 2. Evangelio de Mateo capítulo 3 y versículo 2. Y ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor. Es Mateo capítulo 3, versículo 2. Y en este pasaje está predicando Juan el Bautista y dice estas palabras. Bueno, dice el texto: y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora nos pasamos por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 1, el versículo 15. Marcos 1:15. Y ahora encontramos aquí a otro predicador que es el más grande de los predicadores de todos los tiempos, es el mismo Señor Jesús. Y el texto dice así, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si nos damos cuenta, en los dos pasajes, con los dos predicadores, con los dos que estaban mencionando el mensaje de Dios, tienen un tema igual. Estaban hablando acerca del reino de Dios. Juan Bautista dice las palabras: porque el reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús también dice lo mismo. Dice de la siguiente manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, que también es lo mismo como reino de los cielos, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tema de esta mañana, de esta tarde propiamente, es el reino de los cielos. Es un tema escabroso, difícil. No hay muchos predicadores ni muchos libros que hablen acerca del tema del reino de los cielos, pero fue parte importante de la predicación del primer siglo. Fue parte importantísima del mensaje de Juan el Bautista, del Señor Jesús y del apóstol Pablo en los primeros años, en el crecimiento de la iglesia, en la propagación del Evangelio. Debemos de considerar que el reino de los cielos es algo muy especial. No es como a veces imaginamos. Cuando hablamos del reino de los cielos, no estamos mencionando a la iglesia, no se trata de la iglesia. No tiene que ver con el asunto de la iglesia, no es propiamente lo que está hablando Juan Bautista, el Señor Jesús o el apóstol Pablo en un momento dado. Tampoco se refiere a Israel, no se trata de Israel, aunque tenga que ver pues más adelante con el asunto de Israel y que forma parte del plan grandioso de Dios, pero no es específicamente el reino de los cielos Israel. Tampoco tiene que ver con el Evangelio. No es el reino de los cielos, no es el Evangelio. Tiene que ver con el Evangelio, pero no es exactamente el Evangelio. El Evangelio está supeditado precisamente al reino de los cielos porque es algo muy especial. Entonces, si no es la iglesia, si no es Israel, si no es el Evangelio, entonces, ¿qué cosa es el reino de los cielos? Vamos a encontrar especialmente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, llamados los evangelios sinópticos, vamos a encontrar constantemente esta frase. Tanto en el evangelio de Mateo como Marcos y Lucas utilizan dos términos que pareciera que son diferentes, pero tienen el mismo concepto, tienen el mismo significado. Mateo, que está escribiendo para judíos, utiliza un hebraísmo, es decir, un lenguaje como los judíos de su tiempo. Y entonces utiliza la frase el reino de los cielos. Marcos y Lucas, que están escribiendo más para gentiles, están utilizando el mismo concepto, el mismo sentido de la frase, pero dicen el reino de Dios. Para un judío, cuando escuchaba el reino de los cielos, para él era entendible. Pero si un gentil escuchaba el reino de los cielos, podía pensar, bueno, ¿a qué se refieren los cielos? ¿Qué es eso de los cielos? Para un gentil era más difícil, pero si escuchaba el reino de Dios,
Entonces sí, entendía el gentil ese concepto. Pero entonces, en los evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, reino de los cielos y reino de Dios viene siendo lo mismo, solo que están enfocados para diferentes grupos de personas, unos para judíos, otros para gentiles. Pero ¿qué es el reino de Dios? Bueno, o el reino de los cielos. Nosotros estamos viviendo un tipo de gobierno totalmente diferente. Ya casi llevamos cerca de 100 años, ya casi vamos a cumplir un siglo de democracia en México. Bueno, aparente democracia en México. Nosotros no somos una monarquía, nosotros no tenemos un rey como jefe de Estado, no conocemos eso. Hubo un tiempo donde sí hubo reyes aquí en nuestro país, pero ya no lo estamos viviendo. Los americanos desde 1700 y tanto, cuando ellos empezaron a formar las famosas 13 colonias, se desligaron de Inglaterra y establecieron un gobierno de tipo democrático, y es ahí donde entonces las iglesias también empiezan a propagar el gobierno congregacional, y propiamente ellos no han conocido desde ese tiempo para acá el gobierno monárquico. Pero hay naciones donde sí todavía existen reyes. Por ejemplo, ahora que se viene el mundial y que va a ser en Qatar, sabemos que allá en Qatar sí hay príncipes, sí hay rey. En los países árabes, en Arabia Saudita sí hay rey. En Inglaterra también encontramos, ahí está cierta monarquía, cierto linaje de los reyes. En Dinamarca, los países escandinavos también tienen reyes, pero nosotros no, en América Latina no tenemos ese concepto. Pero cuando la Biblia está hablando acerca del reino de los cielos, está hablando de un estilo de gobierno especial. El reino de los cielos se está refiriendo a la soberanía de alguien. Se trata de un reino como es, así como suena la palabra, de alguien que está gobernando sobre cierto grupo, cierta cantidad y hasta en cierta región a alguien. Por ejemplo, la reina Isabel, que falleció hace unas semanas, ella no solamente tenía poder sobre Inglaterra, sino también tenía poder en Australia y tenía poder en Canadá. Por eso se le llama Reino Unido, porque no solamente es Inglaterra, sino también era Canadá, también tenía que ver con Australia y otros países que estaban aliados, como Escocia también. Entonces es una situación muy especial, aunque uno podría pensar, bueno, solamente los ingleses tenían a la reina Isabel. No es así, porque los canadienses también se sujetaban a ciertas normas de la reina Isabel. La reina Isabel ejercía cierto poder sobre personas y ciertas regiones. Lo mismo ocurre en el reino de los cielos. El reino de los cielos es la soberanía, el poder de gobernar de Dios sobre los seres humanos, sobre su pueblo y sobre todas las naciones. Aunque el hombre no quiera reconocer y el hombre quiera ejercer su propio gobierno y quiera gobernarse incluso a sí mismo, por encima de todo está Dios. Se quiera aceptar o no se quiera aceptar, pero es así. Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, anuncia precisamente eso. En ese momento, cuando Juan el Bautista estaba predicando, el gobierno romano estaba ejerciendo su poder sobre varias naciones, incluyendo la región de Palestina, como era Samaria, como era Galilea, como era Judea, y estaba ejerciendo su dominio. El imperio romano, el César, tenía un poder extraordinario. Pero Juan el Bautista empieza a predicar diciendo: el reino de los cielos, el reino de Dios, la soberanía de Dios, el gobierno de Dios ha llegado. Ahora esto tiene que ver con el cumplimiento de una profecía que muchos siglos atrás, 600, 700 años atrás, un hombre que vivió en Babilonia, un hombre de Dios que vivió en Babilonia, tuvo una revelación especial
especial de parte de Dios para anunciar el gobierno de todos los tiempos y que ya ha iniciado a través del mensaje de Juan el Bautista y después con el Señor Jesús. Por favor, les invito a que vayamos a Daniel capítulo 2, por favor. Vayamos al libro de Daniel en el capítulo 2 para que veamos que esto había sido vaticinado, había sido anunciado con anterioridad. Ahora vamos al versículo 44 de Daniel capítulo 2. Por favor, ayudemos a nuestras visitas, ayudemos a las personas que están con nosotros, que no tienen Biblia, para que juntos podamos todos leer la palabra del Señor. Estamos en Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, fíjense bien lo que dice el texto, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El Dios de los cielos, el Dios del cielo, el Dios único y verdadero, va a establecer un reino en el mundo. Eso todavía no lo vemos. Pero Dios en su plan glorioso va a quitar a todos los gobiernos del mundo, de todas las naciones, y se va a plantar su nuevo reino. Y ahora aquí es algo muy impresionante porque dice, fijémonos lo que dice el texto, dice de la siguiente manera: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. A través de la historia humana han pasado muchos reinos. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Persia? ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está el Imperio Otomano? ¿Dónde están los imperios chinos, por decir así? Y van cambiando constantemente. Y se levanta un nuevo gobierno y luego lo derrocan y viene otro, y etcétera, etcétera. Ahorita se ha hecho mucha promoción desde el siglo pasado con el asunto de la democracia, y se ha estado promocionando y se quiere que los países árabes musulmanes sean democráticos, y se ha hecho toda una revolución democrática, pero todo esto va a cambiar un día. Un día la democracia se va a venir abajo porque el reino de Dios se va a plantar en este mundo y todas las naciones tendrán que someterse al gobierno de Dios. Y Juan el Bautista estaba predicando esto: el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Así es que hay que prepararse. Está ya entrando ese nuevo gobierno. Los judíos estaban siendo oprimidos por el gobierno romano. Y de seguro cuando escucharon, qué bueno que va a venir el gobierno de Dios, qué bueno que Dios se va a encargar de poner el orden en todo el mundo, entonces nosotros vamos a hacer libertad. Y los judíos pensaban: nosotros que somos el pueblo escogido de Dios, nosotros que somos los seleccionados entre todos los gobiernos del mundo, entre todas las naciones, entonces ahora vamos a ser los dueños y los amos. Y es ahí donde estaban equivocados. No era así. No era de esa manera. El reino de los cielos sí se había acercado, pero no era de esa manera. Dios iba a entrar a dominar al mundo de una manera totalmente diferente al concepto humano. Vemos a través de la historia golpes de estado, complot, revoluciones, guerrillas, con la finalidad de quitar un gobierno y de poner otro. Pero Dios ha entrado de una manera sigilosa, sutil, no llegando a producir revoluciones como lo vemos en el mundo, guerras como lo vemos en el mundo, sino a través de llegar al corazón del hombre. Por eso el mensaje de Juan el Bautista dice de la siguiente manera. Veamos otra vez en Mateo capítulo 3 y versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La manera de acercarse o a la manera de poder recibir el reino de Dios tiene que ver con un asunto espiritual. La palabra arrepentir viene de una palabra griega que significa cambio de mente. En el sentido del Nuevo Testamento no solamente es cambio de mentalidad, no solamente es cambio de ideas, sino cambio de vida, cambio del corazón.
corazón. Cuando se menciona en el Nuevo Testamento acerca de que el hombre debe de arrepentirse, es decir, cambia de forma de vivir, porque el reino de los cielos se acerca. Si no hay eso, entonces no se puede estar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios? Volvemos a mencionar, no es la iglesia, no es Israel, no es el evangelio, sino Dios que está ejerciendo su dominio, su gobierno. Ahora, como ocurre normalmente en un país, como en el caso de nosotros, podemos aceptar el gobierno, podemos someternos a las leyes, a la constitución, a los acuerdos que toman nuestros gobernantes, o simplemente ser indiferentes. Simplemente, bueno, ni modo, me tengo que someter, pero no estoy de acuerdo, y seguir con nuestra vida. Así puede ser en el reino de los cielos. Podemos decir, bueno, sí, Dios está gobernando, Dios va a establecer su reino, Dios está trabajando, pero a mí no me interesa. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero y se acabó. Entonces, Juan el Bautista y el Señor Jesús están dando la oportunidad de venir a este reino. Se han abierto las puertas, por decir así, se han abierto las fronteras del reino de los cielos para poder entrar y poder estar bajo el dominio de Dios, que es mucho mejor, bajo el gobierno de Dios, teniendo de sus bendiciones, teniendo de todo lo mejor para nuestras vidas, teniendo su compañía, teniendo esperanza, teniendo las bendiciones que necesitamos para día tras día. Dios nos está invitando, pero podemos rechazar. En estos últimos años ha habido una inmigración tremenda en el mundo, no solamente aquí en América Latina, sino en el mundo. Por ejemplo, podemos ver en las noticias cómo países africanos se están quedando sin gente porque pues, los habitantes de los países africanos se están yendo a España, se están yendo a Italia, se van a Francia, se van a Alemania, se van de inmigrantes. Lo mismo que está ocurriendo aquí en América Latina, donde los cubanos, los haitianos, los centroamericanos quieren irse a Estados Unidos. Se está viendo en el mundo todo un cambio demográfico tremendo, porque la gente quiere ir a buscar mejores lugares de vida, mejores oportunidades. Hay una inmigración tremenda. Y muchos países cierran sus fronteras y dicen, no, yo ya no puedo con tanta gente. Y lo estamos viendo aquí con nuestro país vecino, que dicen, no, ya no queremos tanta gente, mejor regrésenlos a México. Y vemos allá en la frontera de Ciudad Juárez, en Tijuana, en Ensenada, vemos personas ahí que están viviendo en la calle porque los están rechazando, porque están cerrando las fronteras. Pero Dios está abriendo sus fronteras. Dios está abriendo las puertas para entrar a su reino. Y esa es la anunciación del Señor Jesús. Vayamos a Marcos capítulo 1, el versículo 15 otra vez, por favor. Marcos capítulo 1 y versículo 15. Veamos que el mensaje de Juan y el mensaje del Señor Jesús es similar. Dice en el versículo, empezamos desde el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La manera para entrar al reino de Dios es a través de dos factores muy importantes, dice el Señor Jesús: a través del arrepentimiento y de creer en el buen mensaje, en las buenas noticias que trae el Señor Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios ama a la gente y ha pagado el precio, o iba a pagar el precio en este momento, con respecto a lo que está diciendo el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Jesús iba a pagar el precio para que podamos entrar al reino de los cielos. Ahora, hay dos cosas, hermanos, vamos a ver, hay dos cosas relacionadas, dos aspectos en el reino de los cielos. Hay un aspecto que tiene que ver con el tiempo presente, con el momento de ahora.
lo que estamos viviendo en este momento. Y también tiene que ver con el futuro. Los estudiosos de la Biblia le llaman el aspecto escatológico, lo que tiene que ver en el futuro. Pero en este momento, el reino de los cielos está aquí presente. El reino de los cielos se ha acercado. Por ejemplo, veamos lo que dice Mateo capítulo 12 y versículo 28. Volvamos otra vez a nuestras Biblias, por favor. Mateo capítulo 12 y versículo 28. Vamos a leer todos juntos este texto. Mateo capítulo 12 y versículo 28. Dice de la siguiente manera: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con la presencia del Señor Jesús, con su ministerio en la tierra, se da inicio a este asunto tan especial de que Dios está tomando las riendas del mundo y está dando la oportunidad a que vengamos hacia Él. Todavía una cosa más. Ahí mismo en Mateo capítulo 21, versículo 43, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 43, hay una advertencia. 21:43, hay una advertencia muy especial. Mateo capítulo 21, versículo 43, dice: por tanto os digo, todos juntos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Aquí el Señor Jesús está hablando hacia los judíos. Se les dio la oportunidad de venir al encuentro de Dios. Pero recordemos lo que dice Juan 1:11: a lo suyo vino. ¿Y qué ocurrió? Los suyos no lo recibieron. Pero entonces va a ser dado para otra gente. ¿Quién es esa otra gente? Los gentiles, nosotros. Se nos dio la oportunidad. Cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, y lo podemos leer en el capítulo 28 del libro de los Hechos, llegaron una buena cantidad de judíos para poder escuchar lo que Pablo decía. Pablo les había escrito o había anunciado que iba a ir a Roma. Y entonces no es lo relacionado con la carta a los romanos, sino sabía que iba a ir Pablo porque había apelado a César. Y llega a la ciudad de Roma. Está custodiado por varios soldados, lo llevan a una cárcel, pero se le dan ciertas libertades y varios judíos, o una buena cantidad de judíos van a escuchar a Pablo. Cuando Pablo empieza a predicarles acerca del reino de Dios, del evangelio de Cristo, las buenas noticias para entrar bajo el dominio de Dios, muchos judíos no aceptan eso. Entonces Pablo lo que hace, dice: bueno, ustedes no quieren escuchar esto, entonces esto va a ser para los gentiles. Y somos bendecidos por eso. Ahora somos bendecidos porque ahora se nos anuncia a nosotros también esa oportunidad. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros, es decir, Dios nos da la oportunidad de ponernos bajo su gobierno, que lleguemos a ser sus súbditos. Pero ser súbdito de Dios no significa ser un esclavo maltratado, un esclavo deprimido, un esclavo mal comido, un esclavo que está viviendo en la calle. Dios no actúa de esa manera. La vida que trae Dios en su reino para nosotros es una vida grandiosa. Es una vida de bendición, es una vida bajo la protección y el cuidado de Dios. En sí, hablando del reino de Dios, hay una lucha por este reino. Dios desea conquistarnos con su amor y mediante la obra de Cristo en la cruz para que estemos con Él, pero hay otro. Voy a usar esta palabra. Hay una especie de guerrillero, como ocurre en los gobiernos, un guerrillero inconforme, que le está haciendo la contra a Dios. Entre comillas, ese guerrillero es ese diablo. Y ha impuesto también su propio gobierno. Un día estaba tentando al Señor Jesús y le dice: mira, estos son los reinos del mundo, te los doy si simplemente me adoras. En realidad ni le pertenecía, pero él estaba usurpando el reino de Dios.
Estaba tomando un lugar que no le correspondía. Y vayamos a la carta a los Efesios ahora, por favor. Vayamos a la carta a los Efesios en el capítulo 2 y veamos lo que el apóstol Pablo describe, la condición de aquellos que siguen con este tipo de gobierno que es del diablo. Dice en el versículo 2, bueno, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice de la siguiente manera, todos juntos: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A dónde nos llevaba ese guerrillero? A la ruina espiritual, porque en el versículo 2 dice de la siguiente manera: el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es el diablo. Pero dice en el versículo 2, en la parte final, dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque nos rebelamos contra Dios igual que Él. Él es un engañador. Juan capítulo 8, versículo 48, dice el Señor Jesús que Él es homicida desde el principio. Él está en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Quiere quitarnos la felicidad, quiere quitarnos nuestra relación con Dios, quiere quitarnos nuestras bendiciones, quiere arruinar nuestras vidas. Aparentemente nos pone un mundo muy feliz, nos pone todo agradable, pero es un espejismo. El diablo quiere destruir a fin de cuentas nuestras vidas y echar a perder el reino de Dios. Pero como hemos cantado, tenemos victoria en Cristo. El diablo nunca va a poder contra Dios. Y Pablo lo dice de una manera tan victoriosa, en palabras tan especiales: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, a veces el enemigo nos hace sufrir, nos hace pasar por momentos difíciles, nos hace la vida, como decimos vulgarmente, de cuadritos, pero sin embargo Dios nos saca triunfantes. Y la invitación de Dios para todo el mundo es que el reino de los cielos se ha acercado precisamente para traer la bendición a nuestras vidas. Jesús dijo claramente en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué clase de vida? Vida en abundancia, abundancia de bendiciones, abundancia de protección, abundancia de cuidados. Eso no significa que no tengamos problemas, eso no significa que pasemos por momentos de tribulación, no significa que no tengamos dolores, pero Dios está presente actuando a favor de nuestras vidas. Pero nosotros decidimos a dónde ir. ¿Le gustaría ser ciudadano americano? ¿O le gustaría ser ciudadano inglés, español? ¿A dónde? Bueno, hace unos años, hermano Ricky y hermana Belinda me invitaron a ir a Estados Unidos para dar unos estudios a unos hermanos latinos allá. Y fui a la embajada de Estados Unidos para tramitar la visa, y bueno, entregué todos mis papeles, y a la hora de que llegué a la ventanilla para que ya me dijeran qué iba a suceder, me dijeron: usted no puede entrar, usted no puede entrar. Pero soy un pastor bautista, no puede entrar. Pero nada más voy de entrada para hacer, no puede entrar. Y mire que a veces se siente feo, porque el propósito no era para hacer otra cosa más que ir para compartir la palabra de Dios. Pero los gobiernos cierran puertas, pero Dios no. Dios nos quiere abrir la puerta para poder estar en comunión con Él. Nosotros somos los que nos cerramos la puerta, nosotros somos los que le decimos no a Dios.
Él está dispuesto a venir y transformar nuestra vida, pero decimos, no, yo no quiero. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer mi vida lo que a mí se me dé la gana. Yo soy el dueño de mi propia vida. Claro, es la mentira más tremenda que nos podemos hacer. Es el engaño más tremendo, porque la vida ni siquiera nos pertenece. En cualquier momento Dios nos las quita. Y si nos las da es porque Él tiene mucha misericordia de nosotros. Pero en cualquier momento, como dice Moisés en el Salmo 90, pasamos y volamos de este mundo. ¿Quién realmente gobierna en el reino de Dios? ¿Quién gobierna? Por favor, vayamos a Hechos 2:36. Contestemos esta pregunta con la Biblia. ¿Quién gobierna en el reino de los cielos? Ya sabemos que es Dios, pero veamos en forma más clara y específica. 2:36 del libro de los Hechos. 2:36. 2:36. Dice de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor, que aparece en el Nuevo Testamento y que aparece con mayúscula, refiriéndose al Señor Jesús, significa que Él es el soberano, Él es el dueño. Él tiene esa facultad de gobernar a todo el mundo. Y vayamos por favor ahora a Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 13. Colosenses capítulo 1, del 12 al 13. La carta a los Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 13. Este pasaje si lo leemos todos juntos. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice así, todos juntos. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fijémonos la última frase del versículo 13, que hemos sido trasladados al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Mire qué bendición tan grande. Es como si a usted en este momento viniera un Rolls Royce inglés, con personas vestidas con frac o elegantemente de Inglaterra, del Reino Unido, vinieran del Palacio de Buckingham y se parara aquí el Rolls Royce y le dijeran: señor, señora, por favor, súbase el Rolls Royce porque lo vamos a llevar como ciudadanos de nuestro país. Usted tiene ese privilegio. Nuestra reina le invita. Bueno, ahora es el rey, ¿verdad? Ahora el rey le invita a ser parte de ese reino. Súbase porque nos lo vamos a llevar. Dios, a través de su gracia infinita, nos ha trasladado. ¿De dónde? ¿De dónde nos trasladó? Dice el apóstol Pablo. Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, de ese reino de sufrimiento, de envidia, de coraje, de celos, de pecado, de maldad, de una vida desenfrenada, de vivir rechazando las bendiciones y el amor de Dios. Dios, por su pura gracia, nos ha trasladado al reino de la persona más increíble que nos podamos imaginar, la persona del Señor Jesús, al reino de su Hijo. Miren qué bendición que tenemos esto. Por favor, vayamos a otro pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 9. Nos faltan 1000 versículos, así que tengan paciencia. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Este texto lo hemos leído cientos de veces, pero veamos, hay un detalle muy especial con lo que hemos estado viendo en la palabra del Señor. Romanos 10, 9. Todos juntos, porque hasta lo sabemos de memoria. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo somos salvos? ¿Cuándo llegamos a ser salvos? Miren, aquí está la receta, aquí está la clave. ¿Cuándo llegamos a ser salvos? Cuando confesamos que Jesús, ¿qué es? Él es el Señor. Él es el Señor. Confesamos que Jesús es nuestro Señor.
Señor Jesús, tú eres el dueño de mi vida. Aquí está mi vida, aquí están mis problemas, aquí están mis necesidades, aquí está mi corazón. Llevo una vida destrozada, una vida arruinada, una vida que ha sido rebelde constantemente hacia ti. Pero Señor, ahora me doblego delante de ti. Quiero ser tu súbdito. Ahora me pongo bajo tu gobierno. Puedes hacer de mí lo que quieres. Dice el texto, veamos lo que dice el pasaje, que si confesares. Confesar significa declarar y aceptar algo especial. En ese momento en que le digo al Señor que es mi Señor, le digo a Jesús que es mi Señor, estoy haciendo una declaración muy especial, muy tremenda, que tiene que ver con la eternidad. Paso de las tinieblas al reino de Él. Y dice todavía el texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Dos cosas. Aceptamos el señorío de Jesús y aceptamos su sacrificio. Él es el Rey de Reyes, pero por amor a mí, podemos decirlo personalmente, por amor a mí, tuvo que ir a la cruz y pagar el precio para poder ser incluido en su reino. Mire qué bendición tan tremenda. Terminamos con un versículo que está en Hebreos. Vamos a leer el último versículo, Hebreos capítulo 12 y versículo 28. ¿Cuál debe ser mi actitud ante el reino de Dios y al gobierno del Señor Jesús? Hebreos 12, 28 nos da un consejo especial. Hebreos 12, 28, dice así. Así que, todos juntos, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Miren qué pasaje. Si he aceptado la soberanía, el gobierno de Dios en mi corazón y Jesús es mi Señor, habiendo Él pagado por mis pecados, habiendo hecho esa gran obra en mi corazón, esa transferencia del reino de las tinieblas al reino de Dios, entonces, aunque no puedo pagar todo lo que hizo, aunque no hay riqueza en todo el mundo que pueda pagar lo que Él hizo en la cruz, hay unas cosas que sí puedo hacer. Y dice el escritor de Hebreos, ella es el consejo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, ese reino grandioso de Jesús que nunca va a terminar, como lo dice la profecía de Daniel, entonces mi actitud debe ser de gratitud. Señor, gracias. Gracias porque me amaste, pagaste el precio de mi rescate, me has incluido en tu reino y entonces mi vida siempre va a estar eternamente agradecida. Te agradezco, Señor. Cada día que me levante, levantaré mis ojos al cielo y diré, Señor, gracias porque soy parte tuya. Gracias porque soy tu súbdito. Gracias porque de veras eres tan maravilloso conmigo. Y aunque en este día yo tenga problemas y necesidades, yo sé que al estar bajo tu reinado, nada me va a pasar. Porque no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Gracias por eso. Y la segunda cosa que debo de hacer, dice el consejo de Hebreos, y mediante ella, mediante esa gratitud hacia Dios, hacia el Señor Jesús, servirle. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Dime lo que puedo hacer por ti. Mi vida es tuya. Úsame lo que tú quieras. Estoy a tu servicio. Por muy difícil, por muy penoso, por muy problemático que sea, te serviré. Porque no hay nada que pueda yo hacer para pagar tan gran obra que has hecho.
Y dice, termina el escritor de Hebreos diciendo, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Y mire dos palabras tremendas: con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Si nos damos cuenta, y lo podemos ver todos los días en las noticias, cómo hemos perdido como ciudadanos de este país, cómo hemos perdido el temor y la reverencia a nuestras autoridades. Los alumnos ya no tienen temor al maestro. No, antes el maestro nos veía en la calle que estábamos haciendo alguna cosa mala, no. Era de ponerse a llorar, porque el maestro no solamente regañaba, castigaba, y tenía toda la autoridad de parte de nuestros papás. Los papás llegaban con el maestro, o la maestra le decía, si mi hijo se porta mal, denle unos cuantos balazos. Ahora ya no, porque ahora en el Congreso ya se aprobó la ley antichancla. ¿Sí? Así se le llama. Sí, vean ustedes en la noticia la ley antichancla. Y por lo mismo es que le faltamos el respeto a los maestros. Acaba de ver hace unos meses una pelea entre un maestro y un alumno ahí en el poli, ahí en Zacatenco. Sí, ¿verdad? Porque les faltamos el respeto a nuestra autoridad. Le faltamos respeto a nuestros papás. Este hombre no es mi papá. No sé quién sea, pero no es mi papá. No lo reconozco. Le faltamos el respeto al papá, a la mamá, a la abuelita, le faltamos el respeto. Solamente cuando entramos al reino de Dios, reconociendo la autoridad del Señor y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces vuelve otra vez a nuestro corazón el tener temor y reverencia. Terminamos. Espiritualmente hay dos reinos en acción. Dos reinos en acción. Como lo vimos en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Está el reino de las tinieblas, gobernado por el diablo, y el reino del amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Hagámonos la pregunta personal: ¿de dónde soy súbdito? ¿De dónde soy ciudadano? ¿Del reino de las tinieblas, donde puedo hacer lo que se me pega la gana y aparentemente ser feliz? ¿O del reino de Jesús, donde a veces las cosas se ponen difíciles, pero vale la pena, porque se tiene todo lo grandioso, todo lo de Dios? ¿De dónde soy súbdito? Hagámonos esa pregunta, porque el reino de los cielos se ha acercado y dentro de poco tendrá su amplio cumplimiento. Todas las naciones reconocerán que Jesús es el Señor. Diríjanos en oración, hermano José Miguel, por favor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, primeramente por tu mensaje, porque nos permite, Señor Padre Celestial, evaluar nuestros corazones y entender, Señor Padre Celestial, que tenemos una gracia especial que las personas comunes no tienen, y es que tú has puesto en nosotros tus ojos, Señor Padre Celestial, para ser pueblo tuyo, Señor Padre Celestial. Gracias te damos porque eso no viene de nosotros, sino es un don que tú pusiste en nuestros corazones, Señor, para alabarte, para seguirte, para entender quién eres. Gracias te damos por la misericordia que tienes. Asimismo te pedimos, Señor, hoy como iglesia, como cuerpo, pero también como individuos, Señor, nos permitas y nos guíes, Señor, para caminar en tu palabra, para caminar en tu verdad, Señor Padre Celestial, para evitar desviarnos, Señor. Darnos fortaleza, integridad, amor, Señor Padre Celestial, para caminar juntos, Señor Padre Celestial, como un solo cuerpo.
Gracias te damos por todo, Señor. Asimismo también te pedimos por las personas, Señor, que aún no conocen tu palabra, que se arrepientan, Señor Padre Celestial, que escuchen la voz de su corazón, que no es otra cosa que el Espíritu Santo que les habla, Señor Padre Celestial, para que ellos también puedan gozarse con nosotros y para que ellos también sean salvos junto a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ninguno de nosotros es perfecto, porque ninguno de nosotros compró con su propia mano su salvación, sino fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario, lo que nos permite ser en unidad contigo, Señor, y lo que nos permite ser salvos y tener garantía, Señor Padre Celestial.